Bueno, muy bien, vamos entonces a entrar a esta nueva serie. El título de esta nueva serie que estamos comenzando la hemos llamado Oración centrada en el reino. Oración centrada en el reino. Y quisiera comenzar explicando por qué este título y por qué esta serie. Porque en primer lugar estamos convencidos que la oración es tremendamente importante en la vida cristiana. No tanto como un deber o una responsabilidad, sino es el poder disfrutar de poder pasar tiempo con Dios. Y si somos honestos, la mayoría de nosotros no estamos tan satisfechos con nuestra experiencia de oración. Si somos honestos, difícilmente alguien dirá, yo sí me siento totalmente satisfecho con mi vida de oración. No sé cuál es tu caso, pero en el mío siento muchas veces que mi vida de oración no es todo lo que yo quisiera que sea. Así que esta serie esperamos nos vaya a animar a poder crecer en nuestra experiencia de oración. Pero también esta oración centrada en el reino es importante porque queremos que nos ayude a madurar en nuestra vida de oración. Es como un niño, ¿no? Cuando un niño, los que de repente han criado hijos o han tenido sobrinos quizás, para los niños, ellos son lo más importante del mundo. Ellos son el centro, los papás existen para atender sus necesidades, ¿no? Ellos jamás están preguntando, papá, ¿en algo te puedo atender? Mamita, ¿necesitas algo? ¿Cómo te sientes hoy? No, todo es en torno a ellos. Y muchas veces nuestra vida de oración pareciera que gira en torno a mí. Te acercas al Padre, te acercas a Dios, pero no me interesa tanto lo que Dios quiere enseñarme, lo que Él quiera en mi vida, sino para decirle todos mis mí. Y nuestra vida de oración, a veces por años, se resume en mí. Te pido por mis planes, mis proyectos, mis trabajos, mis sueños, mis hijos, mi economía, mi salud. Pero conforme vamos madurando en la vida de oración debería pasar de ser un mí, a ser un tú. Y justamente esta serie se trata de eso, aprender a orar. Ahora, quizás tú me digas, no, pero Julio, te estás equivocando. Yo llevo 30 años de cristiano, 40 años de cristiano. A mí no me tienen que enseñar a orar. Mira, los discípulos, su familia judía oraba desde antes que ellos nacieran. Y ellos memorizaban un montón de oraciones desde muy pequeños. Y les aseguro que oraban mucho más que nosotros. Pero sin embargo, cuando tuvieron este encuentro con Jesús, y cuando ellos le dicen al Señor, Señor, enséñanos a orar, ¿qué es lo que le están diciendo? No que ellos no sabían orar. Lo que ellos le estaban diciendo, Señor, enséñanos a orar como tú oras. Porque parece que como tú oras es muy diferente a como nosotros oramos. Así que a lo largo de estas 7 semanas yo quisiera que se lleven eso en el corazón. Y cuando alguien les pregunte, ¿qué están aprendiendo en la iglesia? Por lo menos que ustedes puedan recordar, nos están enseñando a orar y pasar del mí al tú. ¿Pueden hacer eso? Porque fíjate que la oración de Jesús no es tanto mí. Esa hace tu voluntad. Venga a nosotros tu reino. Danos tú el pan de cada día. Perdónanos tú para poder perdonar a otros. Líbranos tú de las tentaciones. Así que por eso vamos a entrar justamente a la oración del Padre Nuestro. Porque es una oración centrada en el reino de Dios y no tanto en mis propias necesidades. Sí, la Biblia nos enseña a orar por nuestras necesidades, pero si tu vida de oración se resume solamente en contarle a Dios todas tus miserias, no provoca orar mucho. Yo les soy honesto, muchas veces he ido a reuniones de oraciones en iglesias donde he salido más desanimado que animado, porque parece una colección de traumas y tristezas y experiencias dolorosas. Y sí, es un lindo tiempo poder compartir nuestras cargas, pero oración es mucho más que eso. Cuando uno le pide, ¿por qué puedo orar por ti? Casi siempre viene alguna situación terrible. Pero nunca he escuchado
Oye, ¿puedes orar para que el Señor me ayude a discernir qué es lo que Él quiere para mi vida? ¿Me podrías ayudar a orar para que el Señor ponga más convicción de pecado y pueda ver el pecado en mi propio corazón mejor? Nunca escucho esos pedidos de oración. Todo te pido por un nuevo trabajo, te pido por un nuevo esposo, no, un primer esposo, te pido por mis hijos, ¿no? Algunos quisieran un nuevo, pero ya pasaron ese momento, ya olvídense, ¿eh? Así que esta oración del Padre Nuestro nos recuerda eso, ¿no? Vamos a aprender a orar como Jesús. Y una de las cosas que descubrí preparándome para esta serie fue algo lindo, que la oración del Padre Nuestro condensa todas las oraciones registradas de Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Tú quieres aprender a orar como Jesús oraba? Está todo en el Padre Nuestro. Cuando Él oraba en el Getsemaní, cuando Él estaba a punto de ir a la cruz, que no sé, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Pero qué dice? Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Todas las oraciones de Jesús. Padre, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Todas las oraciones de Jesús están condensadas en el Padre Nuestro. Así que quiero hacer algunas aclaraciones también. En primer lugar, es importante reconocer que esta oración del Padre Nuestro no pertenece exclusivamente a ninguna tradición religiosa. Yo recuerdo mis primeras experiencias con el Padre Nuestro. Yo estudié en un colegio religioso, el Colegio San Agustín, en el cual aprendí cosas muy positivas. Me enseñaron a creer en Dios, pero también me enseñaron a memorizar el Padre Nuestro. Y lo aprendí de memoria en el colegio. Y aprendí a repetirlo muchas veces, especialmente después que me confesaba con el padre Pablo Larrán García, que ahora es locutor de radio, creo que el padre de Radio Romántica, ¿no? Padre Pablo. Y yo salía orgulloso cada vez que salía y me decía el padre Pablo, me decía, tienes que orar 7 Padre Nuestros y 4 Ave Marías. Ya, bien, Julio, bravo. Pero es interesante que a veces nuestra experiencia con el Padre Nuestro ha sido de memorización sin sentido y de repetición como una especie de expectativa que hubiera cierto poder en la repetición de estas palabras para redimir y perdonar ciertos pecados. Entonces, lo primero que quiero decir es que el Padre Nuestro no pertenece exclusivamente a una tradición religiosa. Me da tristeza que porque se relaciona con una tradición en las iglesias protestantes, evangélicas, reformadas, no se usa el Padre Nuestro. Es más, muchos de los hijos de creyentes que han congregado en las iglesias desde pequeños no saben el Padre Nuestro. Eso es una tristeza, porque si ahí está el corazón de lo que Jesús nos enseña acerca de la oración, qué tristeza que ya no lo conozcamos ni siquiera de memoria, como una especie de rechazo, algo que nos conecta con alguna experiencia religiosa previa. En segundo lugar, quiero decir de que no hay ningún poder sobrenatural en la memorización de esta oración. No eres más santo por memorizar el Padre Nuestro. No hay ningún poder en memorizarla, aunque es bueno que lo hagas. Tampoco hay ningún poder en repetirlo 5, 10, 15, 20 veces. No hay ningún poder especial. No vas a ser ni más puro, ni más santo, ni vas a sentirte más perdonado por repetir la oración del Padre Nuestro. El poder del Padre Nuestro está en entender el significado de cada una de esas palabras, creerlas con el corazón, aplicarlas y practicarlas en nuestra vida. Ahí está el poder. Y sí, les animo a que lo memoricen. A los que no lo recuerdan o nunca lo han memorizado, durante las próximas 7 semanas vamos a estar orando la oración del Padre Nuestro juntos y esperamos que al final esté grabado en tu corazón. Desde el mes de enero he hecho de esta oración el centro de mi vida de oración. Todos los días que puedo, salgo a caminar y repito la oración del Padre Nuestro.
Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y cada día de la semana me enfoco en una porción de las 7 porciones, que son los 7 mensajes, ¿no? Y realmente ha sido una experiencia muy enriquecedora de oración. Vale la pena memorizarla y practicarla. Así que quiero animarte a que lo puedas hacer, ¿ok? Ahora, la oración del Padre Nuestro comienza, y hoy día nos vamos a enfocar en la primera parte de 7 partes. Comienza diciendo, Padre Nuestro que estás en los cielos. Y vamos a enfocarnos en esto. Y en primer lugar, en esta palabra, el gran enfoque del mensaje del día de hoy es Padre. Fíjate que hasta este entonces, mayormente cuando los judíos se referían a Dios, cuando oraban a Dios, ¿cómo le decían a Dios? Le decían Elohim, Adonai, El Shaddai. El grupo de Rosemary están estudiando los nombres de Dios del Antiguo Testamento. Cada uno de estos nombres hablan de la grandeza de Dios, hablan del carácter de Dios, hablan del poder de Dios. Pero ninguno de esos nombres describe el tipo de relación que Dios quería tener con nosotros. Y Jesús introduce, al relacionarse con Dios, que Él es Señor, soberano, omnisciente, omnipotente, Él es todo eso, pero cuando Él habla con Dios, le llama Padre, Abba, Papito. ¿No? Porque a veces padre puede sonar un poco duro, ¿no? Padre, ya llegó tu hijo, ¿no? Apá, algunos dicen apá, papito, ¿no? Papi, es un término muy querido, muy íntimo, muy cercano. Y lo primero que Jesús quiere es que entendamos que cuando vas a orar, antes de vaciar toda tu lista de preocupaciones, para un momento y recuerda que estás con tu papá. No estás con un Dios distante, con un Dios lejano, un Dios que va a ver si has hecho méritos para ver si te escucha, a ver si eres digno de recibir tus oraciones. Es tu Padre el que te está escuchando. Es tu Padre que es Rey, es santo, es soberano, que tiene poder para cambiar cualquier circunstancia, que conoce que sus planes son más altos que los tuyos. Es a Él a quien te estás acercando en oración. Por eso Él comienza diciendo, Padre nuestro. Todo el resto de la oración del Padre nuestro solo tiene sentido si conoces verdaderamente y has experimentado la paternidad de Dios. Si para ti el concepto de Dios es una especie de ser supremo, distante, un juez que está listo para castigarte, una especie de ser superior transaccional, que si tú le das esto, Él te da esto. Si no lo conoces como Padre, el resto de la oración del Padre Nuestro no tiene ningún significado. Ningún significado para ti. Hay 2 cosas que Jesús quería profundamente, y yo creo que marcan el ministerio de Jesús y su misión aquí en la tierra, en cuanto a nuestra relación con el Padre. Y lo va a decir justamente en Juan 17, lo leímos juntos antes de empezar, ¿no? Jesús quería que el mundo, que sus discípulos, que sus seguidores pudieran conocer a Dios como su Padre. No solo que conozcan que Él es el Señor, creador del universo, Salvador, sino que puedan conocer a Dios como su propio Padre. Y lo segundo que quería Jesús era que no solamente conocieran a Dios como su Padre, sino que se sintieran y experimentaran profundamente el amor de Dios de la misma manera como Dios lo amó a Él. Y de eso vamos a estar hablando un poco el día de hoy. Ahora, mira lo que dice Juan 17:25. Acá está orando nuevamente. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido. Y estos, ¿quiénes son estos? Sus discípulos que están ahí. Y estos te han conocido que tú me enviaste. Jesús conocía íntimamente a su Padre. Es más, esta palabra conocer
Es la misma palabra que se utiliza en la Biblia, en Génesis, cuando dice, Adán conoció, ¿a quién? A Eva. ¿Y qué pasó? Mucho gusto, soy Adán. Eso le dijo no. Dice, Adán conoció a Eva y tuvieron muchos hijitos. La palabra conocer tiene que ver con una relación íntima, muy cercana, la más cercana. Y esa es la palabra que Jesús utiliza cuando dice, Señor, Padre, mi deseo es que ellos te conozcan como Padre, que conozcan tu nombre, que sepan que tú eres su Padre. Una de las características de un padre es querer darse a conocer a sus hijos, ¿no? Ahora uno entiende, yo tengo 3 hijas mujeres que recuerdo cuando eran chiquitas, ¿no? Como les decía al principio, cuando son niñas, no me interesa conocer a mi papá, dame lo que necesito nomás. Y van creciendo y de adolescentes y siguen creciendo y no tienen mucho interés ni en tu historia, ni en tus traumas, ni en tus sufrimientos, ni todo lo que tú pasaste. Solo quieren recibir lo que necesitan de ti. Pero qué lindo es cuando van convirtiéndose en adultas y maduran en todo sentido. Y parte de esa madurez es querer comenzar a conocer la historia de sus padres. Cuéntame cómo fue tu hogar, cómo creciste. Yo les cuento un poco las historias del divorcio de mis padres, cómo me criaron mis padres. Comienzan a entender ya como mujeres adultas ellas, mi contexto, mi trasfondo, se interesa. Y qué cosa más linda es poder que tus hijos te quieran conocer. Pero así como esa es una de las mayores alegrías, es una de las mayores tristezas, tener a un hijo que no tiene ningún interés en conocer a su padre. Ahora quiero aprovechar acá para hacer un comentario. No sé cuál habrá sido la relación con tu padre. Una cosa sé es que nuestros padres terrenales, de todos probablemente podamos aprender algunas cosas, recordar algunas cosas como algo que queremos preservar, pero probablemente que han cometido muchos errores también. Algunos de repente tienen malas memorias de sus propios padres. Qué difícil es relacionar a Dios con mi padre cuando mi padre fue un padre ausente. Cuando mi padre de repente me maltrató, me abandonó o nunca conocí a mi padre. No dejes que esa figura de ese padre te nuble la oportunidad de que Dios quiere que lo conozcas como un padre, no como el que tuviste, sino como el padre perfecto que Él es. Para que no seas más huérfano, sino sepas que tienes en Dios el Padre perfecto para tu vida. Padre, mi deseo, me encanta porque hasta Jesús parece que estuviera ministrando al Padre de alguna manera, no sé si lo habían visto así. Mira lo que le dice Jesús, le dice, Padre, aunque ellos no te conocen, Padre, yo te conozco. Yo te conozco. ¿Y sabes qué? Te voy a dar a conocer. Me encanta lo que dice el teólogo J. Packer en el libro Conociendo a Dios, Knowing God. Esta frase es muy, muy poderosa. Les pido que la lean detenidamente. Mira lo que dice. Si quieres juzgar qué tan bien entiende una persona el cristianismo, fíjate cuánto hace de la idea de ser hijo de Dios y de tener a Dios como su Padre. Si este no es el pensamiento que impulsa y controla su adoración, sus oraciones y toda su visión de la vida, significa que no entiende muy bien el cristianismo. ¿Quieres conocer cuánto una persona conoce a Dios? Pregúntale cuánto conoce a Dios como su propio Padre. No cuánto sabe acerca de Dios, no cuánto confía en el poder de Dios, sino cuánto lo siente como su propio Padre. Muchos de los que vienen ya hace algún tiempo conocen un poco mi historia, no la voy a contar toda, pero solamente decirles, yo prácticamente cuando empecé mi vida cristiana, conocí a Cristo como mi Salvador. Y de alguna manera sentía que estaba en deuda con Él, porque Él murió en la cruz en mi lugar.
Leía textos acerca de cuánto me amaba Dios, pero en el fondo muchas veces no me sentía amado. Sabía que me amaba, pero no me sentía amado. Sentía que su relación conmigo dependía de cuán bueno había sido yo durante esa semana. La vida cristiana era una carga pesada, que no importaba lo que hiciera, nunca daba la talla. Siempre me quedaba corto. Vivía más motivado por el miedo, por el qué dirán, por las apariencias y por la imagen de lo que otros puedan pensar acerca de quién era. Mi identidad no estaba definida por ser un hijo de Dios, sino por lo que los demás pensarán de mí. ¿Y eso a qué te lleva? A la hipocresía. ¿A qué te lleva? A una doble vida, a una religiosidad superficial, a hablar de un Dios que en el cual tú no crees verdaderamente que tiene poder, porque conoces realmente tus propios quebrantos, tus propias adicciones, las cosas que nadie conoce. ¿Con qué poder compartes de un Dios poderoso si sabes que no te ha librado ni siquiera a ti de tus propias cosas? Casi 10 o 15 años de vida cristiana conociendo a Cristo como mi Salvador. Estoy seguro que era salvo, si me moría me iba al cielo, pero no conocía a Dios verdaderamente como mi Padre. Me tomó muchos años, pero cuando entendí y conocí acerca de lo que significa vivir como un hijo amado y saber que Él era mi Padre perfecto, que no me amaba más cuando me portaba bien y ni me amaba menos cuando me portaba mal, que Él era mi Padre y que nunca me dejaría. Entonces la vida cristiana se convirtió de ser un deber a ser un deleite, de poder disfrutar esta relación con el Padre. Nunca vas a terminar de conocer a Dios como tu Padre. Así que si ya lo conociste, miras conocido así, pero Dios es inacabable de poder llegar a terminar de conocer. Por eso Jesús dice, ustedes ya lo conocen, pero voy a continuar dándoselo a conocer. Ahora, la segunda cosa que pide Jesús en esa oración acerca de nuestra relación con el Padre, no solamente es que conozcamos a Dios como nuestro Padre, sino que podamos ser amados con el mismo amor que Cristo mismo fue amado. Mira qué tal oración de Jesús. Padre, te pido que ellos experimenten el amor con el cual tú me amaste a mí. No solo que sepan que los amas, sino que se sientan amados. Que experimenten el poder transformador de tu amor. Ese es mi deseo. Juan 17:26, les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún para que el amor con que me has amado, Padre, esté en ellos y yo en ellos. Hay dos momentos en la Biblia y una de las maneras, me encanta cómo el Padre expresa su amor al Hijo a través de sus palabras. Hay dos momentos en las Escrituras donde vemos al Padre hablándole al Hijo. ¿Recuerdan cuáles son? En el bautismo de Jesús y en la transfiguración, en el monte de la transfiguración. Una voz del cielo, el Padre hablando. ¿Y qué le dice a Jesús? ¿Qué dice? Este es mi Hijo amado. ¿Qué más? ¿En quién me complazco? Estoy complacido en él. Este es mi Hijo amado. Este es mi Hijo amado. Experimentar el amor de Dios tiene que ver con experimentar en el corazón que el Padre se deleita en ti. El Padre se deleita en ti. ¿Sabes? Experimentar el deleite del Padre es la experiencia más transformadora que puedes tener en tu vida cristiana. Ahora, yo sé que les conté hace un rato y saben, tengo 3 hijas y hay momentos en la vida de mis hijas en que dan ganas de pararte al lado de ella y decir, esta es mi hija amada, en quien me complazco. Pero hay momentos en que dan ganas de agarrar a la otra y decir, esta también es mi hija. ¿No? Tengo que aprovechar porque llegan la otra semana mi hija, así que tengo que hablar antes que llegue. ¿No?
Pero qué lindo es que cuando el Padre nos mira a través de Cristo. ¿Cómo es que puede deleitarse en nosotros? Yo la verdad que, sinceramente, a mí me cuesta. Me cuesta porque cuando me miro a mí mismo, tiendo a ser muy pesimista quizás. Veo mis propias oscuridades y digo, ¿cómo me cuesta pensar en que Dios se deleita en mí? Yo sé que hay otros que son excelentes, brillantes. ¿Cómo no se va a deleitar en mí? Mira cómo soy así, soy humilde, soy lindo, soy tranquilo, soy generoso. A mí me cuesta mirarme como Dios me mira. Ahora, experimentar el deleite del Padre en ti es la experiencia más transformadora que puedas tener. Su deleite afirma tu identidad como hijo y convierte en deleite el traer gloria a su nombre. ¿Sabes? Uno puede tratar de cambiar de dos maneras, ¿no? La mayoría de iglesias, diría yo, están muy comprometidas con el cambio de la conducta de las personas, ¿no? El que robaba no robe más, ¿no? El que era infiel ahora sea fiel, y todo es cambios de conducta solamente. Y sabes, yo tengo hoy día que de alguna manera también, lo hice en Miraflores la semana pasada, eh, a nombre de los pastores que hemos tenido y a nombre de los pastores que ustedes han tenido de repente en muchas iglesias, sabes que tenemos que pedirles perdón. Porque el anhelo y el deseo es que ustedes vivan vidas santas, pero esto no funciona por tratar de cambiar sus conductas basadas en el temor ni en la vergüenza. Y yo sé que los pastores con la mejor intención han tratado de darles miedo. Vivan así porque si no, y nosotros desde chiquitos, toma la sopa si no va a venir ¿no? Lo que haces tiene una consecuencia. Y es verdad, tiene una consecuencia. Pero tú puedes pretender cambiar la vida de una persona por el miedo, por la culpa, por la vergüenza. Y creo que la iglesia muchas veces ha sido experta en esto. Pero el Evangelio de Cristo no utiliza ni la culpa, ni el miedo, ni la vergüenza. Lo que utiliza es el amor de Cristo. Porque ¿sabes qué? El amor es mucho más poderoso que el miedo. El miedo tiene límites. Porque mientras la amenaza se va, ya no tienes que obedecer porque ya no tengo miedo. Nunca quise obedecer, lo hice por temor. Por eso dicen que criamos hijos no para que sean buenas personas cuando están en nuestra casa, sino para que lo sigan siendo cuando ya no están en nuestra casa. Porque tú puedes hacer que tus hijos te obedezcan mientras viven, mientras son mantenidos por ti, sostenidos por ti, que hagan todo lo que tú digas. Pero ¿qué clase de personas van a ser cuando se vayan? El miedo tiene sus límites. El amor no tiene límites. El otro día conocí a un pastor y contó una historia que me encantó. Él decía, cuando yo era muchacho y estaba aprendiendo a manejar, choqué un carro carísimo. Me empotré en ese carro, era de esos carros que valía cualquier cantidad de dinero en Estados Unidos. Se bajó temblando porque no tenía ni para arreglar su carro y menos para arreglar ese carro de lujo que había chocado. Que me van a meter preso, no sé qué va a pasar. Dice que se baja el hombre, comienzan a conversar. Él le estaba, señor, por favor, le pido que no me meta a la cárcel, disculpen, yo no tengo plata, pero le juro, le prometo que le voy a pagar hasta el último centavo de su carro. Ahora no voy a poder, pero poco a poco. Dice que el Señor se movió a compasión y le dijo, lo abrazó el hijo, dijo, no te preocupes, en verdad no te preocupes, no me tienes que pagar nada. No, pero yo le quiero pagar. No te preocupes, de verdad no te preocupes. Yo lo voy a solucionar. No sé si tenía seguro o no tenía seguro, pero le dijo, no te preocupes, tranquilo, no te preocupes. Y él dice que se fue. Y él nos contó eso hace 2 semanas, nos decía, han pasado 45 años. Y si ese hombre me llamara hoy y me diría, o me pediría lo que sea, mientras no sea en contra de la ley, lo haría. ¿Por qué? ¿Por qué? Por gratitud. Por gratitud. ¿Y sabes qué?
cuando tu corazón está tremendamente agradecido por lo que Él hizo por ti, Señor, ¿qué quieres hacer en mi vida? Señor, yo quiero aprender a buscar tu reino más que el mío. Quiero hacer tu voluntad, no tanto la mía, porque tú lo diste todo por mí. El amor es mucho más poderoso que la culpa y la vergüenza. Solo claro, el amor es mucho más complicado trabajando en el corazón de las personas porque no podemos ver muchas veces eso, ¿no? Es más fácil simplemente controlar las conductas de las personas por lo que hacen visiblemente. Pero recuerda, el evangelio, el cristianismo, la iglesia de Cristo no está en el negocio de cambiar conductas. No necesitas creer en Dios para cambiar conductas. Un poco de fuerza de voluntad, un poco de aquí, un poco de allá. Pero estamos en el negocio espiritual de cambiar corazones, de experimentar el amor transformador de Cristo, que renueva totalmente toda tu manera de vivir. Y cuando la gente pregunte, ¿por qué eres diferente? ¿Por qué vives de esta manera? Que el testimonio verdaderamente sea, porque fui amado profundamente por Cristo. Uno de mis salmos favoritos es el Salmo 139, 17 y 18. Ya también lo conocen los que me van conociendo, ¿no? Pero ¿sabes que estaba reflexionando? Que este salmo fue escrito ¿por quién? Por David. ¿Cómo le llamaban a David? Un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué le llamaban un hombre conforme al corazón de Dios? Porque él era santo. No. Era más pecador que tú, Hans. Pero era un hombre conforme al corazón de Dios porque cada vez que él pecaba, el pecado no lo alejaba de Dios, sino él tenía la plena certeza de cuánto su padre lo amaba. Por eso él siempre regresaba a su padre. El gran hombre conforme al corazón de Dios no era mejor moralmente que tú y que yo, pero era un hombre que descansaba en el amor de su padre. Y él es quien escribe esto. Sí, el mismo David que se acostó con Betsabé, el mismo David que cayó 1000 veces. Mira lo que él dice, porque lo que está en el corazón es el amor de su padre. Dice, qué preciosos son tus pensamientos acerca de mí, oh Dios. No solamente son preciosos, sino que no se pueden enumerar. Ni siquiera puedo contarlos. Suman más que los granos de la arena. Y cuando despierto, todavía estás conmigo. ¿Tienes esa convicción del amor del Padre por ti? Mira, el Padre te conoce mejor que tú. Lo peor de ti, el Padre lo ha visto. Y Él te sigue abrazando y amando. Y cuando tú experimentas ese amor que no mereces, es cuando comienza a ocurrir la gran transformación en tu corazón. El que poco ha sido perdonado, poco ama, dice la Biblia. ¿Tienes un problema de amor por Dios? Tu problema no es la falta de amor, tu problema es la falta de claridad para ver tu pecado. Porque dice la Biblia que el que mucho ha sido perdonado, mucho ama a Dios. Terminamos porque ya me avisaron ahí atrás que estamos acercándonos al final. Dice, solamente hemos visto Padre, falta el nuestro y falta que estás en los cielos, pero lo vamos a hacer cortito. Tengo una mala noticia para ustedes.
No somos hijos únicos. El Padre no es solo tu Padre. Lucas, tú eres hijo único, ¿no? Ah, qué lindo, ¿no? Pero nuestro Padre tiene muchos hijos. Martín, Dios te hizo a imagen y semejanza de Dios. Eres mi hermano. Sí, Miguel, tú también eres mi hermano. Somos hermanos. Tenemos un mismo Padre. Padre nuestro. Y cuando oramos el Padre nuestro es un recordatorio que no solo oro por mis necesidades, oro para que podamos conocer a Dios como Padre, no solo yo, que mis hijas conozcan a Dios como su Padre, que mi iglesia viva como una iglesia que verdaderamente tiene a Dios como su Padre, que mi ciudad de Lima aprenda y se arrepienta y conozcan a Dios como su Padre. El nuestro nos recuerda que no solo me preocupo por el pan de mi mesa, me preocupo por el pan de la mesa de mi iglesia, de la mesa de mi ciudad, de los más vulnerables, en todos lados. Padre nuestro, que estás en los cielos. No significa que Dios vive en los cielos, porque Él es omnipresente. Él está en todo lugar. Lo que significa al decir que estás en los cielos, significa que no hay ningún lugar que Él no sea Dios. No hay ningún espacio en esta vida, ni en tu vida, ni en ningún lugar que no le pertenezca a Dios. Que escape del alcance de Dios, del poder de Dios, de la presencia de Dios. Qué bueno es saber que no solo tienes un Padre que es buena gente, tienes un Padre que es todopoderoso y tienes un Padre que su sabiduría es mucho más grande que la tuya. Que no tienes que convencerlo de tus planes, sino que puedes rendirte totalmente a sus planes porque Él es el Padre que está en los cielos. ¿Te das cuenta cómo puedes llegar a la oración ya no tan afligido de todas las decisiones que tienes que tomar? Padre, yo descanso mi vida en ti. Tú estás en los cielos, yo no. Tú ves cosas que yo no veo. Enséñame a hacer tu voluntad. Enséñame a buscar tu reino. Y tú ocúpate de las cosas que yo necesito. Entonces la vida de oración será algo que vas a disfrutar. Y no solo va a ser un deber que tienes que cumplir transaccional. Porque si no oro, Dios no va a responder y no voy a conseguir las cosas que necesito en la vida. Eso es oración transaccional. Voy a orar para que me vaya bien. Voy a orar para no sentirme culpable. Voy a orar para que Dios bendiga lo que estoy haciendo. Siempre que ores con esa mentalidad transaccional, siempre vas a tener una excusa para no orar. Pero cuando aprendas a orar como el poder disfrutar de la presencia de tu Padre, donde no tienes que convencerlo de nada, donde a veces puedes estar en silencio y Él disfruta de estar contigo ahí, entonces la oración va a ser algo tremendamente cercano a tu corazón.